Mi hija me cedió el sótano, diciendo que era eso o una residencia de ancianos. Después de pagar sus facturas durante 40 años, descubrí su plan de vender mi casa. 3 meses después, me vengué y me encanta. A ti también te encantará. Si estás viendo esto, suscríbete al canal. Déjame saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Nunca pensé que pasaría mis 62 cumpleaños mudándome a un sótano. Es solo temporal, mamá. Dijo Amanda, sin mirarme a los ojos, mientras bajaba por las estrechas escaleras con una caja con mis pertenencias. El olor a moho me envolvía como un abrazo indeseado. Hasta que se nos ocurra algo, añadió Richard, mirando impaciente su reloj. Mi yerno no se había molestado en ocultar su enfado en toda la mañana. Observé en silencio cómo reducían mi vida a unas pocas cajas. 40 años de recuerdos, condensados y etiquetados. 5 años desde que Robert supuestamente murió de un ataque al corazón, y 2 años desde que Amanda y Richard comenzaron a ayudarme con mis finanzas. Ahora me estaban trasladando al sótano de mi propia casa, la casa que yo había pagado. Solo nos preocupan tus lapsos de memoria, dijo Amanda por 100ª vez, dejando una caja etiquetada como libros. Las escaleras que llevan a tu dormitorio son peligrosas para alguien en tu estado. ¿En qué estado? Quería gritar. Nunca había faltado a una cita. Nunca había olvidado un cumpleaños y nunca había dejado de recordar ni el más mínimo detalle de la vida de mi familia. Pero me lo habían repetido tantas veces. Tu memoria ya no es lo que era, mamá. ¿Te acuerdas de cuando te olvidaste de apagar la cocina? Que a veces me sorprendía a mí misma preguntándome si tenían razón. Esto es más práctico, dijo Richard, con un tono que sugería que debía estar agradecida. La alternativa de la residencia de ancianos costaría una fortuna. El ultimátum había llegado ayer. Mudarme al sótano o ir a Pinterest, un centro que había visitado una vez con un club de lectura de la biblioteca. El recuerdo de su olor a medicina y de sus residentes con la mirada perdida me revolvió el estómago. Me quedo con el sótano, susurré, odiando cómo me temblaba la voz. Ahora estaba sentada en el borde de una cama individual hundida, rodeada de cajas de cartón. El zumbido constante del calentador de agua llenaba el aire. A través de la pequeña ventana a ras de suelo, podía ver los pies que pasaban por la acera. Bueno, traed la cena más tarde, gritó Amanda mientras subían las escaleras. La puerta se cerró y se oyó el clic del cerrojo. Estaba sola. Años atrás, había tenido la previsión de esconder $3.200 en efectivo dentro de una copia hueca de Orgullo y Prejuicio, un libro que Amanda siempre había tachado de aburrido. Tras la muerte de Robert, algo en mi interior me dijo que debía estar preparada. Había escondido el dinero para emergencias en la estantería del sótano durante una de mis sesiones de limpieza, sin imaginar que acabaría viviendo allí. Con manos temblorosas, abrí la caja con la etiqueta personal. Dentro había álbumes de fotos que había insistido en conservar. Saqué uno y empecé a pasar las páginas. Allí estaba yo, 30 años más joven, trabajando turnos extra en la biblioteca de la escuela para pagar la matrícula universitaria de Amanda. Otra foto me mostraba orgullosa junto al coche que le había comprado cuando se graduó, y otra mostraba el día en que dimos la entrada para esta casa para el futuro de nuestra familia. Robert me rodeaba con el brazo por los hombros. Mis dedos trazaron su rostro en la fotografía. ¿Qué pensaría ahora, al verme relegada al sótano, al ver a su hija utilizando mi pensión mensual de $2.800 de la biblioteca, mientras me decía que apenas daba para la compra? Un dolor repentino me atravesó el pecho, no era dolor por el corazón, sino ira, ira pura y ardiente.
Surgió tan de repente que me quedé sin aliento. Nunca había sido una persona iracunda, era Margaret la paciente, Margaret la comprensiva, la que siempre anteponía a los demás. ¿Dónde me había llevado eso? Volví a colocar con cuidado el álbum y me dirigí al pequeño cuarto de baño que había junto a mi nuevo apartamento. En el espejo vi a una desconocida. Me miré. Canosa, menoscabada, insegura. ¿Cuándo había empezado a encorvar los hombros? ¿Cuándo se había vuelto tan suave mi voz? Arriba se oyeron risas. No se había mencionado mi cumpleaños ni una sola vez. Enderecé los hombros y me miré a los ojos en el espejo. Basta, susurré. La palabra quedó suspendida en el aire húmedo del sótano. Basta. Los primeros meses de vida en el sótano me cambiaron profundamente. El silencio se convirtió en mi compañero. La oscuridad era un recordatorio constante de mi lugar en la jerarquía de mi propio hogar. Oí a Tyler y Jessica, mis nietos, discutir arriba mientras preparaban la cena de Navidad familiar. No está bien, se oyó la voz de Jessica a través de los conductos de ventilación. A sus 16 años, tenía el sentido de la justicia de su abuelo. La abuela debería estar en la mesa con nosotros, dijo. Mamá dice que se confunde cuando hay mucha gente, respondió Amanda. Cerré los ojos con fuerza y presioné la palma de la mano contra la fría pared del sótano. Otra mentira más en el elaborado tapiz que habían tejido sobre mi estado. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. La puerta no siempre estaba cerrada con llave. Amanda y Richard la cerraban estratégicamente, normalmente por la noche o cuando tenían invitados. A Jessica y Tyler les habían dado acceso limitado a mí, permitiéndoles traerme la comida o recoger la ropa sucia. ¿Abuela? Susurró Jessica, deslizándose por la puerta. Te he traído un plato. Sus ojos se agrandaron al ver mi entorno, el deshumidificador funcionando constantemente, los cubos recogiendo las goteras del techo y el pequeño calentador que apenas calentaba el aire húmedo. No pasa nada, cariño, dije, cogiendo el plato. Pavo, salsa de arándanos y puré de patatas, todo ligeramente frío. Gracias. Ahora están haciendo fotos, dijo con voz tensa por la ira. Papá dijo que no te encontrabas bien para venir. Otra excusa conveniente. No me habían invitado a ninguna reunión familiar desde que nos mudamos. Mis viejos amigos de la biblioteca dejaron de llamarme cuando Amanda les contó que padecía demencia precoz. ¿Ya te han dado tu regalo de Navidad?, preguntó Jessica. Sonreí y señalé un par de calcetines que había en mi cama, aún con la etiqueta de la tienda. Jessica se sonrojó avergonzada. Te he comprado algo, susurró, sacando un pequeño paquete de su bolsillo. Dentro había un móvil barato de prepago. Escóndelo. Llámame si necesitas algo. Después de que se marchara, me senté en la cama y giré el teléfono entre mis manos. Era el primer regalo en meses que reconocía que seguía siendo una persona. Más tarde, esa misma noche, empecé a toser con una tos profunda que me sacudía el pecho. El aire húmedo llevaba meses entrando en mis pulmones. Por la mañana, apenas podía respirar. Jessica me encontró cuando me trajo el desayuno. Sin decírselo a sus padres, llamó a un taxi y me puso en la mano $40, toda su paga mensual. Ve al hospital, abuela, por favor. Pasé 3 días en esa cama de hospital. 3 días sin una sola visita de mi hija o mi yerno. Solo Jessica llamó al hospital para interesarse por mi evolución. Sorprendentemente, ningún médico me preguntó por mis condiciones de vida. Amanda había explicado mi neumonía como una consecuencia de mi edad,
Y había prometido que me cuidarían adecuadamente en casa cuando volviera. Mientras bajaba arrastrando los pies las escaleras del sótano con la receta para la neumonía, supe inmediatamente que algo iba mal. Mis pocas pertenencias habían sido revolvidas. El joyero de madera, que contenía las perlas de mi madre y el anillo de compromiso de mi abuela, estaba vacío. He guardado tus objetos de valor en un lugar seguro, me informó Amanda cuando la confronté, con voz llena de falsa preocupación. En tu estado de confusión, podrías perderlos. Detrás de ella, Richard hojeaba su teléfono, mostrando fotos de su nuevo barco a un vecino. Estábamos muy preocupados por ti, mamá, continuó Amanda, sin apartar la vista de su taza de café. Al irme al hospital sin decirle nada a nadie, sentí que algo se rompía dentro de mí, como si se rompiera un dique. Jessica llamó al taxi. Te lo he dicho, dije con una voz más firme que en meses. Jessica me dio su mesada. El rostro de Amanda se ensombreció. Jessica tiene mucha imaginación, como cuando dice que estás perfectamente lúcida. Hemos tenido que limitar sus visitas. Esa noche, sola en mi prisión subterránea, saqué el teléfono escondido de Jessica y lo miré fijamente. No tenía a nadie a quien llamar. Mi mundo se había reducido a esas paredes húmedas y a la esporádica amabilidad de mis nietos. Como si mis pensamientos lo hubieran invocado, alguien llamó suavemente a la puerta. Tyler, mi nieto de 14 años, entró con un sándwich y un vaso de leche. No se lo digas a mamá, susurró, mirando nerviosamente hacia la puerta. ¿Estás bien, abuela? ¿De verdad? Miré a este niño, y de repente, me di cuenta de que él podría ser mi único aliado, aparte de Jessica. No, respondí con sinceridad, con una voz apenas audible. Pero creo que algún día lo estarás, asintió lentamente, comprendiendo más de lo que un niño de su edad debería comprender. Quizás yo pueda ayudarte, dijo. Mira esto, susurró Tyler, señalando la pantalla de su ordenador portátil. Habían pasado 2 semanas desde que me había ofrecido su ayuda. Ahora, mi nieto me estaba enseñando cómo acceder a antiguos registros financieros que ni siquiera sabía que existían. Nos sentamos acurrucados en mi habitación del sótano mientras Amanda y Richard asistían a una feria náutica. He descubierto dónde guardan tu correo, me explicó. Han estado ocultando tus extractos bancarios. Mis manos temblaban mientras miraba el registro digital. Mi pensión mensual de $2.800 seguía ingresándose en una cuenta que no había visto en 18 meses, desde que Amanda obtuvo el poder notarial durante mi hospitalización por neumonía. Era diferente del poder notarial médico que había obtenido 5 años antes, cuando Robert tuvo el accidente y yo fui hospitalizado por estrés. ¿Ves estos retiros? Tyler señaló una serie de transacciones. Es el pago del barco, y este es el de la cuota del club de campo. Mis ahorros de toda una vida se estaban agotando, pero algo más me llamó la atención, un depósito enorme de hacía 5 años. ¿Qué es esto, $1? ¿5 millones? Pregunté, con un hilo de voz. Tyler tecleó rápidamente y sacó más documentos. El pago del seguro, dijo. El seguro de vida del abuelo. Sentí que se me iba la sangre de la cara. La póliza de Robert era de $500.000. Nunca había visto ni un centavo. Hay más, dijo Tyler, mirando nerviosamente hacia la puerta. Jessica había encontrado algo en el despacho de mamá. Una caja. No sabían que ella la había visto. Sacó una carpeta de cartón de su mochila. Dentro había copias impresas de correos electrónicos entre Amanda y un agente inmobiliario. Estaban planeando vender la casa,
la casa de la abuela. Eché un vistazo a la correspondencia con creciente horror. Afirmaban que yo les había transferido la propiedad. Mi estado empeoró. Había referencias a documentos falsificados que se estaban preparando. El cierre es en 2 meses, dijo Tyler. Mira esto. Señaló otro hilo de correo electrónico. Había adjunto un folleto de un centro llamado Sunset Gardens, con la fecha de ingreso marcada con un círculo. Coincidía perfectamente con sus vacaciones en Europa. Encontré esto cuando papá me pidió que imprimiera su itinerario, añadió Tyler, mostrándome un extracto de un préstamo. Un préstamo de $15,000 para su viaje a Italia, a mi nombre. Sentí un nudo en el pecho, pero esta vez no era por miedo, sino por rabia, un fuego lento que me robaba la determinación. En lugar de paralizarme, Tyler dijo: «Hay algo más que debes ver». Bajó aún más la voz mientras sacaba una serie de correos electrónicos de hacía 5 años. Mientras leía, la habitación parecía inclinarse a mi alrededor. Robert no había muerto de un ataque al corazón. Había tenido un accidente de coche que lo dejó en coma. Amanda había tomado la decisión de desconectarlo del soporte vital en contra del consejo médico, que sugería una posible recuperación. Había utilizado el poder notarial médico que obtuvo cuando yo fui hospitalizado por estrés tras el accidente. ¿Por qué?, jadeé, agarrándome al borde del escritorio. Más correos electrónicos proporcionaron la repugnante respuesta. La póliza de seguro de vida de Robert tenía una cláusula de triple indemnización por muerte natural, $1.500.000 en lugar de $500.000. El dinero había financiado su estilo de vida, sus negocios fallidos y las reformas de su casa. Necesitaban que fuera una muerte natural. El rostro joven de Tyler estaba más serio de lo que le correspondía por su edad. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esta traición aplastándome el pecho. No era solo un abuso financiero. A mi marido, a mi Robert, no le habían dado ninguna oportunidad de luchar o recuperarse. Abuela, Tyler parece preocupado. ¿Estás bien? Abrí los ojos y vi no solo los documentos que tenía delante, sino también años de manipulación. El aislamiento gradual, las repetidas insinuaciones de mi deterioro mental, la cuidadosa construcción de una narrativa en la que yo era incompetente y una carga. No, dije en voz baja. No estoy bien, pero lo estaré. Busqué el teléfono que Jessica había escondido. Tyler, ¿hay alguien que creas que pueda ayudarnos? ¿Alguien de quien tus padres no sospechen? Lo pensó un momento. Mi profesor de informática, el señor Davidson. Ahora está jubilado, pero era amigo tuyo y del abuelo, ¿verdad? Antes de que mamá le dijera a todo el mundo que estabas enfermo, Walter. Davidson, claro, mi viejo amigo de la universidad. Se había hecho profesor de informática en el colegio después de jubilarse como contable. Amanda lo había descartado años atrás como uno de los amigos aburridos de mamá. ¿Puedes conseguirme su número sin que nadie se entere? Tyler asintió con la determinación sustituyendo al miedo en su joven rostro. Tenemos que tener cuidado. Tu madre no puede saber lo que estamos haciendo. Podría ser peligroso para... ¿Para quién?, preguntó Tyler. Lo miré fijamente a los ojos. Para todos nosotros, pero sobre todo para... La cocina olía a estofado dominical mientras limpiaba la encimera. Esa era mi tarea asignada, limpiar después de las comidas. No me invitaban a unirme. Amanda y Richard controlaban cuidadosamente los pequeños privilegios de salir de mi habitación en el sótano. Oí voces en el comedor. Amanda y Jessica discutían acaloradamente. No puedes enviarla a una residencia.
dijo Jessica con voz tensa. Baja la voz, siseó Amanda. La abuela ha llegado a un punto en el que ya no puede tomar decisiones por sí misma. A veces, tenemos que tomar decisiones difíciles para proteger a los ancianos. Me quedé paralizada, con la esponja en la mano, escuchando con atención. Pero parece estar bien cuando hablo con ella, insistió Jessica. Eso se llama aparentar, suspiró Amanda dramáticamente. Es común en los pacientes con demencia. Pueden recomponerse para interacciones breves, pero luego se derrumban cuando están solos. Apreté la mandíbula. Otra mentira. Otra manipulación psicológica diseñada para engañarme no solo a mí, sino también a mis nietos. Entonces, ¿por qué vendemos su casa?, exigió Jessica. Ella ama este lugar, intervino Richard. Ya no es su casa, Jess. Es nuestra casa. Tu abuela nos la cedió el año pasado. Una mentira descarada. Yo no había firmado ningún documento. ¿Y qué hay del folleto de la residencia de ancianos que vi?, insistió Jessica. Sunset Gardens es un centro maravilloso, dijo Amanda con voz ensayada. El dinero de la venta de la casa nos ayudará a abrirlo. ¿El spa de día con el que hemos estado soñando? ¿No te gustaría tener tu propia habitación en el spa? Podrías ayudar los fines de semana. Me agarré a la encimera para mantener el equilibrio. Estaban sobornando a mi nieta con promesas mientras planeaban deshacerse de mí. ¿Y la abuela? La voz de Jessica se quebró. Se quedará sola. La cuidarán bien, dijo Richard con desdén. Y la visitaremos en vacaciones. Se oyó el ruido de una silla arrastrándose, pasos apresurados y una puerta que se cerraba de golpe. Jessica se había levantado de la mesa. Rápidamente volví a limpiar la encimera mientras Amanda entraba furiosa en la cocina. Adolescentes, murmuré, sin apenas mirarla. ¿Has terminado aquí, mamá? Richard y yo tenemos que repasar cosas para su negocio de consultoría. Richard había abierto una consultoría financiera hacía 6 meses, tras fracasar en su anterior negocio. Amanda trabajaba como directora de marketing para una cadena de spas local, el sector al que ella misma esperaba dedicarse con el dinero de la venta de mi casa. Casi, murmuré, manteniendo la mirada baja y una postura sumisa, interpretando el papel que esperaban de mí. Esa noche, alguien deslizó un papel doblado bajo mi puerta. La letra de Tyler decía: encontré esto en la bandeja de la impresora de papá. Era una confirmación impresa de Sunset Gardens, una residencia de ancianos con innumerables infracciones, según la letra pequeña al pie de página. Mi fecha de ingreso estaba prevista para el 12 de julio, el día después de que Amanda y Richard comenzaran su viaje a Europa. Adjunta había una declaración de préstamo que indicaba que se habían pedido $15,000 a mi nombre para gastos médicos, con mi firma falsificada. Me senté en la cama, mirando fijamente esos papeles que representaban la fase final de la traición de mis hijos. Mañana vendría Walter Davidson a visitarme mientras Amanda y Richard estaban en el trabajo, el primer contacto con el exterior que tendría en meses. Tyler lo había arreglado con la excusa de darme clases de informática. Cogí el teléfono. Jessica me lo dio y marcó el número que le había dado Tyler. Walter, soy Margaret Sullivan, susurré cuando respondió. La esposa de Robert. Necesito tu ayuda. Es sobre Amanda y Richard y lo que le hicieron a Robert. Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir con lo que le hicieron a Robert? Creí que había sufrido un infarto. Yo también, respondí, con la voz cada vez más firme. Hasta ayer, después de colgar,
Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación del sótano, escuchando los crujidos de la casa sobre mí. Por primera vez en años, no me sentía impotente, sino decidida. Llamaron suavemente a la puerta. Jessica entró deslizando el sencillo pestillo que Amanda y Richard utilizaban para controlar mis movimientos. Lo cerraban con llave por la noche y cuando tenían visitas, pero los niños podían abrirlo para traerme la comida y yo oía lo que decían durante la cena. Hablaban de enviarme lejos, al balneario. Lo siento mucho, abuela. Le tomé las manos entre las mías. No lo sientas. ¿Preparada para qué? La miré a los ojos de Robert, y sentí una oleada de determinación para enfrentarme por fin a lo que habían hecho. Walter Davidson se quedó impactado al ver las condiciones en las que vivía en el sótano. Dios mío, Margaret, susurró, dejando el portátil sobre la mesa. Su visita era en apariencia una clase de informática para Tyler, pero Amanda y Richard estaban en el trabajo, concediéndonos unas preciosas horas de libertad. Llevamos meses así, dije, manteniendo la voz firme. Pero eso no es lo peor. Tyler conectó el portátil de Walter a la red doméstica mientras Jessica vigilaba arriba. Juntos, le mostramos todo a Walter, los registros financieros, los correos electrónicos sobre la venta de la casa y los planos de Sunset Gardens. Cuando llegamos a los correos sobre la muerte de Robert, Walter se quedó pálido. Esto es un delito, dijo, con su mente de contable calculando ya el alcance del fraude. Varios delitos. ¿Puedes ayudarnos a rastrear dónde ha ido a parar el dinero?, le pregunté. Walter asintió con gravedad. Todavía tengo algunos contactos, pero Margaret, necesitas ayuda legal, no solo rastrear el dinero. Lo sé, respondí. Pero primero necesito pruebas. Durante la siguiente hora, Walter utilizó su experiencia para seguir el rastro del dinero, el pago del seguro de vida, las cuentas vaciadas, los préstamos solicitados a mi nombre. Han gastado la mayor parte del dinero del seguro, concluyó, mostrándome hojas de cálculo que registraban sus patrones de gasto y sus negocios fallidos. El barco, las vacaciones de lujo. Están endeudados de nuevo, lo que explica la repentina urgencia por vender tu casa. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. La casa no es realmente de su propiedad, confirmó Walter. He comprobado los registros del condado. La casa sigue a su nombre. Necesitarían su firma, o una falsificada, para transferirla. Necesito entender la cronología de todo esto, dije. Amanda tiene 2 poderes notariales diferentes, ¿verdad? Walter asintió mientras revisaba los documentos. Sí, obtuvo un poder notarial médico para ti y para Robert hace 5 años, cuando él tuvo el accidente y tú fuiste hospitalizada por estrés. Eso es lo que utilizó para tomar decisiones sobre el cuidado de Robert. Luego, hace 18 meses, durante tu hospitalización por neumonía, obtuvo un poder notarial financiero sobre ti. 2 instrumentos legales separados para 2 fines diferentes, murmuré, encajando finalmente las piezas. Tyler había estado inusualmente callado, pero habló. Abuela, hay algo más. Sacó otro hilo de correo electrónico entre Amanda y Richard. Lo leí lentamente, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Habían estado hablando de mi desafortunado accidente, que podría ocurrir durante su viaje a Europa, así como de las complicaciones esperadas de mi estado. Walter leyó por encima de mi hombro, conteniendo la respiración. Margaret, esto sugiere que están planeando asegurarse de que nunca regreses de Sunset Gardens, terminé. Sí, lo veo. Jessica apareció en la puerta del sótano,
indicando que teníamos 15 minutos antes de que su madre regresara de la peluquería. Necesitamos un abogado, dijo Walter con urgencia. ¿Hoy? Dudé. No tengo acceso al dinero, lo controlan todo. La expresión de Walter se suavizó. Al parecer, no todo. Señaló el teléfono oculto, las reuniones secretas y la lealtad de mis nietos. Entonces me acordé de mi fondo de emergencia. Espera, dije, cruzando hacia la pequeña estantería. Detrás de una fila de álbumes de fotos, estaba mi vieja copia de Orgullo y Prejuicio. Amanda siempre había descartado el libro por aburrido. Lo saqué, abrí el centro hueco y extraje un sobre. Después de la muerte de Robert, algo me parecía mal. Empecé a apartar pequeñas cantidades de mi pensión antes de que Amanda tomara el control. Lo mantuve escondido cuando me trasladaron aquí. Dentro había $3.200 en efectivo, mi red de seguridad secreta que había ido construyendo poco a poco tras la muerte de Robert, intuyendo que algo no iba bien. ¿Será suficiente para empezar?, pregunté. Walter asintió. Conozco a alguien, Diane Reynolds. Está especializada en derecho de la tercera edad. Ella se encargará de los pagos una vez que descongelen sus cuentas. Mientras Walter se disponía a marcharse, le agarré del brazo. Gracias por creerme, le dije. Me miró fijamente. Margaret, la conozco desde hace 30 años. Cuando Amanda empezó a contarle a todo el mundo lo que le pasaba, nunca me gustó, pero no investigué. No la comprobé. Su voz se quebró ligeramente. No volveré a cometer ese error. Después de que se marchara, me senté con Tyler y Jessica. Planificamos nuestros siguientes pasos. Teníamos que actuar con cautela, documentarlo todo y construir un caso irrefutable. Si cambiábamos nuestro comportamiento, sospecharían. Advertí a mis nietos, tenemos que actuar con normalidad. Odio fingir que no son monstruos. Jessica dijo con fiereza. No son monstruos, solo personas desesperadas y egoístas que han perdido el rumbo y que no verán las consecuencias hasta que sea demasiado tarde. Tyler parecía preocupado. ¿Y si descubren lo que estamos haciendo? Podrían enviarte antes. Pensé en los correos electrónicos que sugerían algo más permanente que Sunset Gardens, y en Robert, cuya oportunidad de recuperarse había sido sacrificada por dinero. Entonces nos aseguraremos de que no lo descubran, dije con firmeza. Trabajamos rápidamente. Más tarde esa noche, sola en mi habitación del sótano, me encontré mirando viejas fotografías. Mi mano trazó el rostro de Robert en nuestra foto de boda. Lo arreglaré, le susurré a su imagen. Por los dos. Tiene que sentarse más recta, señora Sullivan, me indicó Diane Reynolds, ajustándome la postura. Su postura lo dice todo. Mire a los ojos. El juez tiene que ver que es usted competente. Habían pasado 3 semanas desde que Walter me presentó a Diane, una abogada perspicaz especializada en casos de maltrato a personas mayores. Estábamos en su despacho, preparándonos para la vista de emergencia para congelar mis cuentas y revocar el poder notarial de Amanda. Llevan 2 años convenciendo a todo el mundo de que estoy en declive mental, le recordé, volviendo a mi habitual postura encorvada. Se ha convertido en algo instintivo parecer lo que ellos esperan, y eso es precisamente contra lo que estamos luchando. Diane respondió con firmeza. Enséñeme a la verdadera Margaret Sullivan. Enderecé la espalda, levanté la barbilla y la miré directamente a los ojos. ¿Quién había criado a una hija desagradecida y le había pagado la universidad? ¿Quién había sobrevivido al gaslighting y al aislamiento? ¿Quién estaba harta de que la gente se aprovechara de su bondad?
Diane sonrió. Perfecto. Mantén esa energía. Walter entró con una gruesa carpeta. He terminado el análisis financiero. Han malversado aproximadamente $1.677.000 de Margaret en 5 años, incluyendo el dinero del seguro y la pensión mensual. Sacudió la cabeza con severidad. Y he encontrado pruebas de patrones similares en el negocio de consultoría de Richard. Está estafando a sus clientes. Tenemos que actuar con rapidez, dijo Diane. La venta de la casa está prevista para dentro de 6 semanas. Mi corazón se aceleró. 6 semanas para deshacer años de manipulación y robo. ¿Qué hay de los registros médicos de Robert? Pregunté. El correo electrónico sugiere que los médicos pensaban que podría recuperarse, respondió Diane con expresión tensa. Estoy trabajando en ello. Amanda había utilizado su poder notarial médico para tomar esas decisiones. Demostrar la intención maliciosa es difícil, pero no imposible, añadió Walter, apretándome la mano para tranquilizarme. Esa noche, Amanda parecía agitada cuando me trajo la bandeja con la cena. Necesitaremos que firmes unos papeles la semana que viene, dijo con naturalidad. Solo son actualizaciones rutinarias de tus instrucciones médicas. Mantuve la mirada baja, desempeñando mi papel. ¿Qué tipo de actualizaciones? Nada importante, respondió con un gesto de indiferencia. Solo acuerdos de transferencia de propiedad que deberían haberse hecho antes, dada mi situación. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi fachada de docilidad. Por supuesto, querida, dijo. Después de que se marchara, envié inmediatamente un mensaje a Jessica utilizando nuestra aplicación de mensajería segura. En cuestión de minutos, Tyler bajó con el portátil de Richard. Papá lo ha dejado abierto. Tengo 15 minutos antes de que se den cuenta de que no estoy. Busqué rápidamente entre los correos electrónicos recientes y encontré lo que temíamos. Comunicaciones con un falsificador de documentos para crear papeles de transferencia de propiedad con fecha anterior. Tyler fotografió los correos electrónicos con el teléfono de Jessica y luego subió rápidamente con el portátil. Más tarde, esa misma noche, Walter llamó con noticias. Diane había conseguido la audiencia de emergencia para el martes siguiente. El juez decidiría si congelaba todas las transacciones y los activos hasta que se llevara a cabo una investigación completa. Sentí una mezcla de esperanza y terror. Faltaban 5 días para el martes, 5 días durante los cuales Amanda y Richard podrían darse cuenta de que algo iba mal. ¿Y si intentaban hacerme firmar esos documentos falsos antes de esa fecha? Le pedí a Walter que ganara tiempo. Me aconsejó que dijera que no me encontraba bien, que pidiera leer los documentos con detenimiento primero, y que hiciera cualquier otra cosa que pudiera para retrasarlo. A la mañana siguiente, tomé la decisión calculada de parecer más frágil de lo habitual. Durante el desayuno, cuando Amanda comentó que tenía muy mal aspecto, murmuré que no había dormido bien y que me sentía mareada. Quizá deberíamos posponer la reunión con el abogado hasta que me encuentre mejor, sugirió Richard, intercambiando una mirada significativa con Amanda. Asentí débilmente, triunfante por dentro, con un obstáculo menos. Esa tarde, mientras fingía dormir la siesta, oí a Amanda hablar por teléfono con el agente inmobiliario. Los compradores se están impacientando. Sí, somos conscientes del plazo. No habrá ningún problema con los documentos. El estado de mi madre complica las cosas, pero lo estamos solucionando. Esa noche, Jessica bajó la ropa limpia y me susurró. Mamá ha llamado a un médico para que venga a verte mañana. Creo que están documentando tu deterioro para el papeleo. Asentí,
sin sorprenderme. Entonces, démosles lo que esperan. Cuando llegó el médico al día siguiente, dije: Jaff. Desempeñé mi papel a la perfección, aparentando estar un poco confundida y dejándome llevar por Amanda. Parecía desorientada con las fechas, mientras captaba las sutiles preguntas del médico, diseñadas para confirmar la versión de Amanda. Después de que se marchó, volví a oír a Amanda al teléfono. Sí, la evaluación del doctor. Matthews debería proporcionarnos el respaldo que necesitamos. No, ella no será un problema. Los billetes para Europa están confirmados para el 12 de julio. Al caer la noche, me senté en mi habitación del sótano y ensayé el testimonio del martes con Walter por teléfono. Por primera vez en años, me permití sentir toda la ira que ardía en mi interior. Suenas diferente. Estoy diferente, respondí, con una voz más fuerte que en meses. Me quitaron a mi marido, mi hogar, mi dignidad. No me quitarán también mi futuro. Más tarde, sola en la oscuridad, vi mi reflejo en el pequeño espejo del baño. Los hombros encorvados habían desaparecido, la mirada evasiva había sido sustituida por una mirada directa y la expresión tímida se había transformado en algo más duro, más decidido. La mujer que habían creado, miedosa, dependiente y confusa, estaba desapareciendo. En su lugar se alzaba la mujer que había olvidado que podía ser. ¿Lista?, preguntó Diane mientras esperábamos en el pasillo del juzgado a que comenzara la vista de emergencia. Me alisé la chaqueta que me había traído Walter, mi primer traje decente en meses. No eran los cardigans sin forma y los pantalones de chándal que Amanda había decidido que eran apropiados para mi nueva vida. Más que lista, respondí, sintiendo el peso de la carpeta con las pruebas en mi regazo. La puerta se abrió y Amanda salió con su abogado. Se detuvo en seco al verme y, por un segundo, se dibujó en su rostro una expresión de sorpresa, no solo por mi presencia, sino por mi aspecto. El peinado cuidado, la ropa profesional, la postura erguida y la mirada clara. «Mamá», jadeó. «¿Qué haces aquí?». Antes de que pudiera responder, el alguacil llamó nuestro número de caso en la sala del tribunal. La sorpresa de Amanda se transformó en furia cuando Diane presentó nuestra petición de emergencia. Una orden judicial temporal que congelaba todos mis bienes y suspendía el poder notarial de Amanda, en espera de una investigación por explotación financiera y maltrato de personas mayores. «Esto es ridículo», le susurró Amanda a su abogado. «Ni siquiera puede administrarse sus medicamentos diarios». La jueza Harriet Chen, una mujer de aspecto severo de unos 60 años, estudió los documentos financieros que Walter había preparado. «Estas acusaciones son muy graves, señora Kennedy». Se dirigió a Amanda por su apellido de casada. El abogado de Amanda, un joven que parecía cada vez más incómodo, intentó desviar la atención. «Su señoría, la señora Sullivan tiene problemas cognitivos documentados y su hija ha estado gestionando sus asuntos de forma adecuada. No veo en este expediente ningún documento médico que confirme un deterioro cognitivo». La jueza Chen respondió con frialdad. «Solo un poder notarial obtenido durante una hospitalización. Podemos proporcionar evaluaciones de los médicos que usted haya seleccionado». Amanda's attorney offered quickly. «Solicitamos una evaluación independiente, su señoría». Diane replicó. «Solicitamos una evaluación independiente, su señoría». La jueza Chen me estudió detenidamente. «Señora Sullivan, ¿entiende este procedimiento?». Mantuve la mirada fija en ella. «Completamente, su señoría». Entiendo que mi hija y mi yerno me han aislado sistemáticamente, han convencido a mis amigos y a mi comunidad de que soy mentalmente incompetente,
Han desviado mi pensión, han controlado mis movimientos, y ahora están intentando vender mi casa sin mi consentimiento, mientras planean internarme en un centro de cuidados de baja calidad. La sala se quedó en silencio. Continué, con voz cada vez más firme. También entiendo que han hecho esto después de tomar decisiones médicas sobre mi difunto marido que podrían haber priorizado el pago del seguro por encima de sus posibilidades de recuperación. Amanda se levantó a medias de su asiento. Eso es mentira. Estás confundida, mamá. No sabes lo que estás diciendo, dijo. Orden, espetó el juez Chen, y luego se volvió hacia mí. Señora Sullivan, estas son acusaciones muy graves. ¿Tiene pruebas además de los registros financieros? Sí, su señoría, respondió Diane, presentando copias de los correos electrónicos que Tyler había descubierto sobre el tratamiento de Robert, la venta de la casa y los preparativos para mi ingreso en Sunset Gardens. Mientras el juez los revisaba, Amanda palideció. Su abogado le susurró algo al oído con urgencia. Después de lo que pareció una eternidad, el juez Chen levantó la vista. Concedo la petición de emergencia. Se congelan todos los activos hasta que se complete la investigación. Se revoca temporalmente el poder notarial. Dirigiendo una mirada severa a Amanda, añadió. Emitiré una orden de protección. La señora Sullivan no podrá ser retirada de su residencia, y la señora Kennedy no podrá realizar ninguna transacción financiera relacionada con la propiedad de su madre. ¿Y dónde se supone que va a vivir?, espetó Amanda. En la casa que sigue estando legalmente a su nombre, respondió la jueza con firmeza. Si es necesaria supervisión médica, se organizará a través de los servicios de protección de adultos, no a través de familiares con un claro conflicto de intereses. Fuera de la sala, Amanda se enfrentó a mí con voz baja y venenosa. ¿Qué has hecho, después de todo lo que hemos hecho por ti? La miré a los ojos, sin encogerme. ¿Quieres decir que te arrepentirás?, siseó. Richard y yo te estábamos protegiendo de ti misma. No más mentiras, Amanda. Se acabó, respondí en voz baja. Esa noche, Walter me ayudó a mudarme del sótano y volver a mi habitación. Amanda y Richard estaban furiosos, pero impotentes ante la orden judicial. Se retiraron a su parte de la casa mientras yo desempaquetaba mis pocas pertenencias. Jessica entró con una pequeña caja. Encontré esto en el cajón de las joyas de mamá, susurró, abriéndola para mostrarme el anillo de compromiso de mi abuela y las perlas de mi madre. Pensé que deberías recuperarlos. La abracé con fuerza, abrumada por la gratitud hacia esta valiente joven que se negaba a aceptar la historia que sus padres habían construido. Más tarde, me quedé sola en mi dormitorio, mi verdadero dormitorio, mirando el jardín que Robert y yo habíamos plantado juntos. Las rosas necesitaban una poda y los comederos para pájaros estaban vacíos. Al igual que yo, habían sido descuidados, pero no irremediablemente. Tyler apareció en la puerta. Abuela, ¿es verdad que te vas a quedar? Sí, le aseguré. No voy a ir a ninguna parte. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó con el rostro preocupado. Me senté en el borde de la cama y le di unas palmaditas en el sitio que había a mi lado. Ahora reuniremos el resto de las pruebas para la vista completa. ¿Mamá y papá irán? ¿A la cárcel?, preguntó en voz baja. Miré a este niño, atrapado entre la lealtad a sus padres y su sentido innato del bien y del mal. No lo sé, respondí con sinceridad. Depende de lo que encontremos y de ellos. Hice lo correcto al ayudarte, ¿verdad? Lo rodeé con el brazo por los hombros. Hiciste lo correcto al defender la verdad.
La verdad siempre es lo correcto, aunque sea dolorosa. Mientras la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, hice una promesa en silencio, no solo a mí misma ni a la memoria de Robert, sino a estos niños que merecían algo mejor que el ejemplo que les habían dado sus padres. Ya no se trata solo de justicia, se trata de un legado. Jessica susurró, entrando en mi dormitorio. Habían pasado 2 semanas desde la audiencia de emergencia, y el ambiente en la casa había pasado de una hostilidad abierta a algo más calculado. ¿A qué te refieres?, pregunté, levantando la vista de los documentos financieros que Walter y yo estábamos revisando. Están siendo amables, explicó Jessica, con el ceño fruncido por la sospecha. Papá se ha ofrecido a ayudar a Tyler con su proyecto de ciencias, y mamá ha hecho tus bollos favoritos para el desayuno. Asentí, sin sorprenderme. Se han dado cuenta de que la intimidación no funciona. Ahora están intentando manipularnos. La vista completa estaba prevista para el mes siguiente. Diane estaba preparando un caso exhaustivo y los servicios de protección de adultos habían realizado su evaluación inicial, en la que habían encontrado pruebas claras de abuso emocional y explotación económica. ¿Creen que nos vamos a olvidar de todo?, preguntó Jessica con incredulidad. ¿Creen que podría retirar la denuncia si me convencen de que han cambiado?, expliqué, o al menos aceptar un acuerdo privado que les mantenga fuera de los tribunales penales. Se oyó un suave golpe en la puerta. Tyler entró con aire preocupado. Papá quiere hablar contigo. Te espera en el salón. Intercambié una mirada con Jessica. Quedaos arriba las dos. Yo me encargo. Richard estaba de pie junto a la chimenea, examinando las fotos familiares que había sobre la repisa. Las fotos habían sido devueltas a su sitio después de haber sido escondidas durante mi exilio en el sótano. Margaret me saludó con una cordialidad forzada. Tienes buen aspecto. ¿Qué quieres?, le pregunté, permaneciendo de pie a pesar de su gesto hacia el sofá. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Esperaba que pudiéramos hablar, aclarar las cosas. ¿Sobre qué, concretamente? Sobre los documentos falsificados del préstamo. Sobre el dinero del seguro de vida. Sobre los planes de vender mi casa. O quizá sobre la atención médica de Robert. La expresión de Richard se endureció momentáneamente antes de recuperar la compostura. Mira, las cosas se nos fueron de las manos. Cometimos errores, pero somos familia. La familia no se aprovecha de la familia. Respondí con serenidad. Él suspiró dramáticamente. Amanda está devastada por todo esto. Ella solo quería lo mejor para todos, incluso planear mi accidente durante tus vacaciones en Europa. Richard palideció. Eso fue un malentendido, una mala elección de palabras en esos correos electrónicos. Creo que el juez no estará de acuerdo. Dije fríamente. Cambió de táctica. Margaret, los juicios son caros y complicados. ¿De verdad quieres someter a los niños a eso? Que testifiquen contra sus propios padres. Fue un golpe bajo, intentar utilizar mi amor por mis nietos como arma. Los niños ya han visto suficiente. Han visto a sus padres mentir, robar y maltratar a su abuela. ¿Qué lecciones crees que les está enseñando eso? La agradable fachada de Richard se resquebrajó. Esos niños no tendrían nada si no fuera por nosotros, los colegios privados, las vacaciones, las oportunidades. Todo eso se pagó con ese dinero, mi dinero, le corregí. El seguro de vida de Robert, nuestra casa. Tú no lo estabas utilizando. Él estalló, pero inmediatamente se arrepintió de su arrebato. Lo miré fijamente,
viendo por fin hasta dónde llegaba su sentido de la propiedad. ¿Y eso justifica que lo cogieras? ¿Esa es tu defensa, Richard? ¿Que ella no estaba utilizando su dinero, así que lo cogimos? Se pasó una mano por el pelo, frustrado. ¿Qué quieres? ¿Ver a Amanda en la cárcel, a tu propia hija? Quiero justicia, respondí simplemente. Para Robert, para mí. Podemos llegar a un acuerdo. Te lo ofrezco, bajando la voz. Te devolveremos todo, te cederemos la casa y te daremos oficialmente toda la independencia. Casi me echo a reír. No puedes devolver lo que no tienes. El análisis de Walter muestra que te has gastado casi todo ese dinero, y la casa ya es mía. Siempre lo fue de Richard. Su desesperación se hizo palpable. Piénsalo, Margaret. La reputación de la familia. El escándalo es eso. ¿Qué habría querido Robert? Al mencionar el nombre de mi marido, algo dentro de mí se rompió. No te atrevas a pronunciar su nombre, dije con voz mortalmente tranquila. No después de lo que le hiciste. Richard dio un paso atrás, genuinamente sorprendido. Esta no era la mujer dócil y confundida que habían cultivado. Tu negocio de consultoría no va mejor que tu última aventura, ¿verdad? Pregunté, recordando la investigación de Walter. Por eso sigues estafando a tus clientes, utilizando las mismas técnicas que practicaste conmigo. Sus ojos se abrieron ligeramente. Era la confirmación de que los hallazgos de Walter eran precisos. Richard había pasado de malversar mi dinero a estafar a sus clientes, un patrón de conducta financiera indebida que se prolongaba durante años. La audiencia seguirá según lo previsto, continué. Ahora, a menos que tenga algo productivo que añadir, creo que hemos terminado aquí. Como si fuera una señal, sonó el timbre de la puerta. Richard se quedó paralizado y miró hacia la entrada. Es Susan Barnes, del Chronicle, le informé con una pequeña sonrisa. Estamos haciendo una entrevista sobre el abuso financiero a personas mayores. ¿Le gustaría aportar su punto de vista? El rostro de Richard se contorsionó de rabia. Eres tan vengativo. Ten cuidado, te estoy vigilando. Sonó el timbre. Richard se quedó paralizado, con la mirada fija en la entrada. Es Susan Barnes, del Chronicle, le informé con una pequeña sonrisa. Estamos haciendo una entrevista sobre el abuso financiero a personas mayores. ¿Le gustaría aportar su punto de vista? El rostro de Richard se contorsionó de rabia. Eres tan vengativa. Ten cuidado, yo. Jessica está en lo alto de las escaleras y Tyler probablemente está grabando esta conversación. Elige bien tus próximas palabras. Salió furioso por la puerta trasera. Cuando fui a saludar a Susan, una antigua compañera de la biblioteca, me enteré de que se había quedado impactada al conocer la verdad sobre mi situación. Más tarde, cuando Susan y yo terminamos nuestra entrevista, titulada El Jardín, me hizo una última pregunta. Después de todo lo que habían hecho, ¿podría perdonarlos alguna vez? Miré los rosales que Robert y yo habíamos plantado y que ahora volvían a florecer bajo mi cuidado. El perdón requiere arrepentimiento, respondí con cautela. Todavía no he visto eso, pero he visto otra cosa. ¿Qué es?, preguntó Susan. Mi propia fuerza, respondí. A veces, encontrarla es más importante que el perdón. La casa vibraba con una energía tensa. Faltaba una semana para la audiencia, y Amanda y Richard habían cambiado de estrategia otra vez. Esta vez, intentaban intimidar a los testigos. Walter dice que se presentaron en su casa anoche. Jessica dijo que se coló en mi habitación con su teléfono. Intentaron convencerlo de que recordaba mal las peticiones económicas que le habían hecho a lo largo de los años.
Negué con la cabeza, sin sorpresa, pero decepcionada. ¿Funcionó?, preguntó Jessica con una sonrisa. Grabó toda la conversación. Diane dice que es más prueba de manipulación de testigos. Una pequeña victoria, pero preocupante de todos modos. A medida que se acercaba la audiencia, Amanda y Richard se desesperaban cada vez más. La orden de protección les impedía amenazarme directamente, pero estaban buscando otros objetivos. También llamaron a mi profesor de informática. Tyler entró con un sándwich que me había preparado. Intentan desacreditar tu estado mental, dijo. Pero la señora García los ha callado. Dijo que siempre has sido la voluntaria más organizada de la biblioteca. Sonreí con gratitud a mis nietos, estos aliados inesperados. Habían madurado mucho durante esta dura prueba. Con 16 y 14 años, habían demostrado más integridad que sus padres. Diane llegó esa tarde para nuestra última sesión de preparación. Su expresión era sombría mientras dejaba su maletín sobre la mesa del comedor. La parte contraria ha presentado una evaluación psiquiátrica de última hora, me informó. Afirman que muestras signos de ideas paranoicas y solicitan que se desestime el caso. Déjame adivinar, respondí. El doctor Matthews, el mismo médico que nos visitó justo antes de la audiencia de emergencia. Diane asintió. Afortunadamente, nuestra evaluación independiente del Dr. Patel contradice directamente sus conclusiones, pero muestra. Están haciendo todo lo posible. ¿Qué más podemos esperar?, pregunté. Atacarán tu relación con los niños, dijo Diane sin rodeos. Dirán que los has manipulado en contra de sus padres. Jessica, que escuchaba desde la puerta, dio un paso adelante. Podemos presentar nuestras grabaciones para demostrar que eran ellos los que manipulaban a todo el mundo. Diane dudó. Eso es complicado. Sois menores y grabar conversaciones sin consentimiento es legalmente problemático en este estado, así que se saldrán con la suya. La voz de Tyler se quebró por la frustración. No. Diane le aseguró. Tenemos suficiente documentación sin traspasar los límites legales. Las pruebas financieras por sí solas son condenatorias. Después de que Diane se marchara, me quedé sola en el jardín, contemplando los rosales que Robert y yo habíamos plantado para nuestro 20º aniversario. Volvían a florecer después de años de abandono, un pequeño símbolo de resistencia que me reconfortaba. Mamá Amanda estaba de pie junto a la puerta del jardín, con una expresión cuidadosamente neutra. Era la primera conversación directa que teníamos en semanas, ya que ella me había estado evitando desde la audiencia de emergencia. ¿Puedo acompañarte?, preguntó con una cortesía artificial. Asentí, intrigada por este nuevo enfoque. Se sentó a mi lado en el banco del jardín, alisándose la costosa falda. ¡Qué rosas tan bonitas! Papá siempre tuvo mano para las plantas. Las planté yo, la corregí en voz baja. Tu padre construyó el enrejado. Algo se reflejó en su rostro, molestia por la corrección, que rápidamente disimuló. El silencio se prolongó entre nosotras. Finalmente, volvió a hablar. Mamá, todo esto se ha salido de control. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Esperé sin decir nada, dándole espacio para que siguiera cavando su propia tumba retórica. Los malentendidos, la confusión financiera, todo se ha ido de las manos, continuó. Pero somos familia. Seguro que hay una forma mejor de resolver esto que los tribunales y la humillación pública. ¿Qué sugieres?, pregunté con neutralidad. Se animó, intuyendo una oportunidad.
Dejamos todo este sinsentido legal y empezamos de cero. Richard y yo nos mudaremos y te daremos tu espacio. Elaboraremos un plan de pago para los fondos mal asignados y abordaremos las implicaciones penales. Insistí en los documentos falsificados y las decisiones médicas de Robert. Su rostro se endureció ligeramente. Fueron terribles malentendidos. Sacarlos a la luz pública no ayuda a nadie. Podría ayudar a evitar que otras familias pasen por lo que yo pasé. Mamá, piensa en Jessica y Tyler. ¿De verdad quieres que vean a sus padres arrastrados por los tribunales, posiblemente enfrentándose a penas de cárcel? Estudié el rostro de mi hija, el rostro que una vez había mirado con amor incondicional. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿Era la influencia de Richard, algo en su educación, o un defecto fundamental de su carácter que yo no había sabido reconocer? Amanda, dije finalmente. He tenido mucho tiempo para pensar, especialmente durante esos meses en el sótano. ¿Sabes a qué conclusión he llegado? Ella esperó expectante. He estado poniendo excusas a tu comportamiento desde que eras adolescente, siempre buscando razones, explicaciones, justificaciones, siempre creyendo que superarías tu egocentrismo. Su expresión se ensombreció. Eso no es justo. ¿Qué no es justo? Continué con firmeza. Manipular a un padre anciano, aislarlo, hacerle creer que es incompetente, planear abandonarlo en un centro de baja calidad mientras le robas su casa. Estábamos tratando de protegerte. Ella estalló. La fachada se resquebrajó. ¿De qué? De Amanda, de mi propio dinero, de mi independencia, de la verdad sobre cómo murió Robert. Se levantó bruscamente. Esto ha sido un error. Está claro que sigues confundida y vengativa. Me quedé sentada, mirándola con calma. La audiencia es la semana que viene. Nos vemos allí. Mientras se marchaba furiosa, vi a Jessica de pie en la ventana de su dormitorio, observando toda la escena. Me hizo un pequeño gesto con el pulgar hacia arriba. Esa noche, Tyler me enseñó algo en su portátil, una conversación privada entre Richard y su agente inmobiliario, fechada esa misma mañana. Tenemos que acelerar esta venta, cueste lo que cueste. Richard había escrito. Tenemos que hacer frente a importantes gastos legales. El viaje a Europa se ha cancelado, pero necesitamos capital para salir. ¿Cuánto tardaríamos en cerrar el trato si bajamos el precio un 15%? A pesar de la orden judicial, seguían intentando vender mi casa, buscando desesperadamente fondos para escapar. Miré el rostro preocupado de Tyler. No pasa nada, le aseguré. No pueden vender lo que no es suyo, pero siguen intentándolo, dijo. Nunca van a parar, ¿verdad? Pensé en la visita de Amanda al jardín, en su manipulación transparente y en su total falta de remordimiento genuino. No, respondí con sinceridad. No creo que lo hagan, no hasta que se vean obligados. La sala del tribunal estaba más llena de lo que esperaba. El artículo de Susan en el Chronicle sobre el abuso financiero a personas mayores había llamado la atención sobre el caso, y varias organizaciones de defensa habían enviado representantes. Amanda y Richard estaban sentados con su abogado, un letrado más experimentado que el joven de la vista de emergencia. Habían mejorado su representación legal. Parecía todo listo. Diane me apretó la mano cuando el alguacil llamó nuestro caso. Asentí con la cabeza, observando la sala. Walter estaba sentado justo detrás de mí, su presencia me tranquilizaba. Jessica y Tyler no estaban. Diane y yo habíamos acordado que no testificaran a menos que fuera absolutamente necesario.
Las declaraciones estaban incluidas en nuestra carpeta de pruebas. El juez Chen entró y comenzó el proceso. Dayan presentó nuestro caso, construyendo metódicamente un relato devastador de explotación financiera, manipulación psicológica y negligencia médica. Walter testificó sobre el análisis financiero, rastreando el recorrido del dinero del seguro de vida de Robert a través de las cuentas de Amanda y Richard, las compras de lujo, los negocios fallidos y el barco que ya no podían permitirse. El Dr. Patel presentó su evaluación psicológica independiente, que confirmaba que yo no mostraba signos de deterioro cognitivo ni demencia, lo que contradecía directamente la evaluación que Amanda había manipulado. Durante todo el proceso, observé el rostro de mi hija y no vi ningún remordimiento, solo cálculo, mientras susurraba con urgencia a su abogado. Cuando llegó mi turno de testificar, me acerqué al estrado con paso firme. Ya no estaba encorvada ni con la mirada insegura. Llevaba un traje azul que Walter me había ayudado a comprar, con un aspecto profesional y digno. Era un rechazo visual de la narrativa de madre anciana y confundida que Amanda había construido. Señora Sullivan, comenzó Dayan. Describa por favor cuándo notó por primera vez los cambios en su situación vital tras la muerte de su marido. Durante los siguientes 30 minutos, detallé el aislamiento gradual, el menoscabo sistemático de mi confianza y las restricciones crecientes a mis movimientos y finanzas. ¿Cuándo se mudó al sótano?, preguntó Dayan. El 12 de diciembre del año pasado, respondí. El día que cumplí 62 años. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. ¿Fue decisión suya mudarse? Me dieron dos opciones: el sótano o una residencia de ancianos. Como sabía que la residencia que habían elegido era de mala calidad, elegí el sótano de mi propia casa. ¿Cómo describiría las condiciones allí? Húmedas y frías. El techo goteaba cuando llovía. A los 3 meses desarrollé una neumonía y tuve que ser hospitalizada. El abogado de Amanda protestó repetidamente, pero el juez Chen lo desestimó y permitió que continuara mi testimonio. Luego vino el contrainterrogatorio. Señora Sullivan, ¿no es cierto que ha sufrido pérdidas de memoria en los últimos años?, comenzó el abogado de Amanda, en tono condescendiente. No, respondí con firmeza. Es cierto que mi hija y mi yerno me han dicho repetidamente que estaba sufriendo pérdidas de memoria. Me lo repetían tan a menudo a mí y a otras personas que algunas, incluida yo misma en ocasiones, empezaron a cuestionar mi memoria. Sin embargo, la evaluación independiente confirma que no existe tal deterioro. El abogado cambió de táctica. Su hija fue nombrada su apoderada. ¿No consintió usted este acuerdo? Mientras estaba hospitalizada con neumonía y bajo fuertes medicamentos, firmé unos documentos que me dijeron que eran rutinarios. No me informaron de que estaba cediendo mi poder notarial. Así continuó el intercambio. Cada intento de presentarme como confusa o manipulada por Walter y los nietos, se topaba con respuestas claras y basadas en hechos. Finalmente, el abogado jugó lo que claramente consideraba su carta ganadora. Señora Sullivan, ¿no es cierto que su verdadera motivación aquí es la venganza? ¿Que está resentida por el éxito de su hija y busca castigarla? Hice una pausa, considerando cuidadosamente la pregunta. Mi motivación es la justicia, respondí con serenidad. Por mí misma, por mi difunto marido, cuya atención médica se vio comprometida por motivos económicos, y, sí, por mis nietos, que merecen ver que la explotación y el abuso tienen consecuencias, independientemente de quién los cometa. Cuando volví a mi asiento, Walter me apretó el hombro en señal de apoyo. Después del almuerzo,
Llegó la sorpresa que estábamos esperando. El doctor Thomas Chen, el neurólogo que había tratado a Robert, entró en la sala del tribunal. Amanda palideció visiblemente. El doctor Chen testificó sobre el estado de Robert después del accidente de coche, la actividad cerebral alentadora, las respuestas positivas a los estímulos y el plan de tratamiento que había recomendado. En mi opinión profesional, el señor Sullivan mostraba signos prometedores de una posible recuperación, declaró. Me sorprendió que se retirara el soporte vital en contra de mi recomendación. El abogado de Amanda intentó salvar la situación, pero la señora Kennedy tenía el poder notarial sobre las decisiones médicas. Estaba en su derecho de tomar esa decisión. Legalmente, sí, admitió el doctor Chen. Pero desde el punto de vista médico, fue prematuro. A última hora de la tarde, el juez Chen decretó un breve receso antes de los alegatos finales. En el pasillo, me encontré con Amanda sola. Su expresión era indescifrable. No es demasiado tarde para detener esto, dijo en voz baja. Antes de la sentencia, antes de que vaya más lejos. Estudié su rostro, buscando cualquier signo de remordimiento genuino, pero no encontré ninguno. Es demasiado tarde, respondí. Desde el momento en que decidiste que la vida de tu padre valía menos que su póliza de seguro. Finalmente, perdió la compostura. No tienes ni idea de la presión a la que estábamos sometidos. Teníamos deudas, el negocio de Richard estaba fracasando, necesitábamos ese dinero. Ahí estaba, lo más parecido a una confesión que había hecho nunca, y eso justificaba todo lo demás que le había preguntado. El sótano, el aislamiento, el plan de abandonarme en Sunset Gardens. No tenía respuesta, solo resentimiento en los ojos. Nos vemos dentro, le dije, alejándome de mi hija, esa desconocida que compartía mi sangre, pero aparentemente ninguno de mis valores. Mientras volvía a entrar en la sala del tribunal, sentí una ligereza inesperada. Fuera cual fuera la decisión del juez, había recuperado mi voz, mi dignidad y mi verdad, y quizá esa fuera la mayor victoria de todas. 6 meses después del veredicto, la casa estaba más tranquila. El proceso legal había avanzado más lentamente de lo que esperábamos, pero el resultado final fue que Amanda y Richard se mudaron, como condición de su libertad condicional, y se llegó a un acuerdo civil, en un pacto judicial que tuvo en cuenta las complejas cuestiones legales. Evitaron la cárcel al aceptar la restitución total de los daños, 500 horas de servicio comunitario y terapia obligatoria. Los cargos penales relacionados con la muerte de Robert eran más difíciles de probar, lo que dio lugar a una investigación independiente, aún en curso, en lugar de a cargos inmediatos. Las decisiones médicas, aunque éticamente cuestionables, se habían tomado con poder notarial, lo que complicaba el proceso judicial. Ahora, estaba sentada en mi jardín, disfrutando del sol primaveral, cuando Walter llegó con el almuerzo, una cesta de picnic y una botella de té helado. Las rosas están preciosas. Has devuelto la vida al jardín, comentó mientras preparaba la comida en la mesa del patio. Era cierto, las hortensias volvían a florecer, los comederos para pájaros atraían pinzones y carboneros, y el huerto que Jessica me había ayudado a plantar daba lechugas y hierbas de principios de primavera. ¿Sabes algo de Amanda?, preguntó Walter con cautela mientras comíamos. Negué con la cabeza. No directamente. Su terapeuta llamó ayer. Al parecer, parte del tratamiento de Amanda consiste en reparar el daño causado, pero el terapeuta quería saber si yo estaba dispuesta a comunicarme con ella antes de continuar. ¿Y lo estás?, preguntó Walter. Suspiré, mirando el jardín que Robert y yo habíamos creado juntos.
Sinceramente, no lo sé. Una parte de mí dice que rotundamente no, pero otra parte recuerda que sigue siendo mi hija. Walter me cubrió la mano con la suya. En los meses transcurridos desde el juicio, nuestra amistad se había profundizado hasta convertirse en algo más. Una tierna compañía que ninguno de los dos esperábamos, pero que ambos acogimos con agrado. No hay prisa por decidir, dijo. Recuérdatelo. Los límites que has establecido son saludables. Ella tiene que respetarlos. El timbre interrumpió nuestra comida. Tyler apareció en la puerta del patio. Ha llegado la abuela, dijo. Mi corazón se aceleró. Aún no había aceptado verla. Sé que Tyler le dijo que se lo había dicho, pero ella insistió. Dijo que solo quería darme algo. Prometió que no se quedaría si tú no querías. Intercambié una mirada con Walter, que asintió en señal de apoyo. Estaré aquí, en el salón. Amanda se levantó torpemente, sosteniendo un pequeño paquete. Parecía diferente, más delgada y menos arreglada, vestida con unos sencillos vaqueros y un jersey en lugar de sus habituales trajes de diseño. Mamá, dijo en voz baja. Gracias por recibirme. Aún no he aceptado hablar contigo, respondí, manteniendo la distancia. Tyler dijo. ¿Tienes algo que darme? Ella asintió y le entregó el paquete. Encontré esto en el trastero. Pensé que deberías recuperarlo. Desempaqué el paquete lentamente. Dentro estaba el reloj de Robert, el Omega Vintage que le había regalado su padre. Había desaparecido desde su muerte. Lo cogí, admitió Amanda, con voz apenas audible. Después del funeral, estaba tan enfadada con él por dejarnos, por tener ese accidente. Fue infantil y estuvo mal. Sostuve el reloj y pasé el pulgar por su cara desgastada. Robert lo había llevado todos los días de nuestro matrimonio. Ahora estoy en terapia, continuó, al ver que no respondía. 2 veces por semana. Richard y yo estamos separados. Ya hemos presentado los papeles del divorcio. Levanté la vista, sorprendido por la noticia. El terapeuta me está ayudando a entender por qué hice lo que hice. Se retorció las manos nerviosamente. No es una excusa. Nada justifica lo que te pasó, lo que le hicimos a papá. No. Asentí en silencio. Nada lo justifica. Me han diagnosticado tendencias narcisistas, derivadas de inseguridades infantiles. Mi terapeuta cree que siempre he estado celosa de tu relación con papá, de lo unidos que estabais. Recordé la adolescencia de Amanda, su rebeldía, su distancia y su aparente resentimiento hacia la vida familiar. ¿Me había perdido algo esencial? Robert y yo habíamos creado sin querer patrones que habían contribuido a que se convirtiera en una adulta tan dañada. Insisto, no es una excusa, añadió Amanda rápidamente. Solo es el contexto. Estoy trabajando en ello. Se hizo el silencio. Finalmente, hablé. Gracias por devolverme el reloj. Ella asintió, se dio la vuelta para marcharse y luego se detuvo. Los pagos de la indemnización continuarán según lo ordenado. He conseguido un trabajo en la universidad comunitaria como asistente administrativa. Es una fracción de lo que ganaba en la cadena de spas, pero es un trabajo honesto. ¿Así que eso es lo que había estado haciendo todos estos años? ¿Directora de marketing en una cadena de spas? Precisamente en el sector en el que ella misma esperaba entrar, utilizando mi dinero. Por fin encajaba el rompecabezas. Richard, no pude evitar preguntar. Lo último que supe es que se enfrenta a cargos por fraude bursátil por su trabajo como consultor. Ya no nos hablamos. Jessica y Tyler pueden visitarlo si... Ella dudó. No han querido. Es su decisión. Respondí.
Ya son mayores para tomar esas decisiones. Otro silencio incómodo. Amanda se acercó a la manija de la puerta. No espero que me perdones, dijo de repente. Yo tampoco me perdonaría, pero lo siento, mamá. Lo siento de verdad por todo. Por primera vez, detecté algo genuino en su voz, una grieta en la fachada, un atisbo de remordimiento auténtico. Creo que ahora lo sientes, dije con cautela. Pero la confianza hay que ganársela con acciones coherentes, no solo con palabras o con un arrepentimiento momentáneo. Ella asintió, aceptando ese límite. ¿Puedo escribirte como parte de mi proceso terapéutico? No tienes por qué responderme. Consideré su petición. Esta petición. Puedes escribir. Puede que lea las cartas inmediatamente o puede que no. Necesito tiempo, por supuesto. Abrió la puerta. Gracias por recibirme hoy. Es más de lo que merezco. Después de que se marchara, volví al jardín, donde Walter esperaba pacientemente. Le mostré el reloj de Robert y le expliqué la visita inesperada de Amanda. ¿En qué piensas?, me preguntó con delicadeza. Contemplé el jardín, la casa que había recuperado y a este hombre bondadoso que me había ayudado a recuperar la vida que me habían robado. Estoy pensando que el perdón y la reconciliación son cosas diferentes, respondí lentamente. Quizá con el tiempo encuentre la manera de perdonar, por mi propia paz, no por la de ella, pero la reconciliación requiere mucho más que una simple disculpa o un momento de lucidez. Eso suena sensato, dijo Walter. Y es una decisión que debes tomar tú, en tu propio tiempo. Mientras la luz del sol de la tarde se filtraba a través de los árboles, sentí una mezcla compleja de emociones: dolor por todo lo que había perdido, gratitud por lo que había salvado y una esperanza cautelosa y frágil de que, tal vez, algún día, la curación fuera posible para todos los involucrados. Pero, por ahora, los límites seguían siendo necesarios. La confianza seguía rota y mi atención seguía firmemente centrada en reconstruir mi vida, un día, una elección, una decisión recuperada a la vez. Mi 63º cumpleaños amaneció brillante y despejado, un año después de aquel fatídico día en que Amanda y Richard me trasladaron al sótano. Ese día, finalmente, puse en marcha la recuperación de todo lo que habían intentado quitarme. Mientras me preparaba para la pequeña reunión que Walter había organizado, me vi reflejada en el espejo del dormitorio. La mujer que me devolvía la mirada se parecía muy poco a la persona encorvada y temerosa que se había mudado al sótano hacía un año. Mi cabello, que antes había dejado deliberadamente gris y despeinado para que coincidiera con su narrativa de mi declive, ahora estaba cortado con estilo y había recuperado su color plateado natural. Mi postura era erguida y mi mirada directa, y la ropa informe había sido sustituida por atuendos que reflejaban mi personalidad en lugar de su percepción. «Abuela, están empezando a llegar», gritó Jessica desde las escaleras. Abajo, el salón se había transformado con decoraciones de cumpleaños. Walter recibía a los invitados mientras Tyler colocaba los regalos en la mesa de centro. Mi hogar, verdaderamente mío de nuevo, bullía de calidez y conversación. Susan Barnes, del Chronicle, estaba allí, junto con 3 antiguos compañeros de la biblioteca. Diane Reynolds llegó con su esposa, llevando una orquídea en una maceta. Incluso el Dr. Patel había aceptado la invitación, curioso por ver cómo le iba a su antigua paciente. «La casa está preciosa», dijo Margaret Walter, trayéndome una copa de champán. «Tú también», sonreí, contemplando la transformación. Después de que Amanda y Richard se mudaran, Walter me había ayudado a redecorar.
Los muebles formales y ostentosos que ellos preferían habían sido sustituidos por otros cómodos y acogedores. Las paredes, antes blancas y austeras, ahora estaban decoradas con coloridas obras de arte. Algunas eran pinturas mías, una afición que había redescubierto después de décadas. Llegó el momento del discurso. Susan, mientras todos se reunían con sus copas, me di cuenta de que no había preparado nada formal, pero las palabras me salieron con naturalidad. Hoy hace un año que me mudé al sótano de esta casa. Creía que no me quedaban opciones, ni voz, ni futuro. La sala se quedó en silencio. Los invitados escuchaban con atención. Hoy no solo celebro un año más de vida, sino la recuperación de mi hogar, mis finanzas, mi dignidad, y lo más importante, mi sentido de identidad. Levanté mi copa hacia Jessica y Tyler, que estaban juntos cerca de las chimeneas. A mis nietos, cuyo valor me demostró que el mío no se había perdido, solo estaba enterrado. A Walter, cuya amistad se convirtió en mi salvavidas. A todos los que creyeron en mí cuando los demás no lo hicieron. Las copas tintinearon y la conversación se reanudó. La fiesta fluía a mi alrededor mientras yo iba de invitado en invitado, participando plenamente, riendo a menudo y redescubriendo la confianza social que había sido sistemáticamente minada. Me dirigí a la cocina para servir más aperitivos. Jessica me siguió. «Hay alguien más aquí», dijo en voz baja. Fuera, en el porche, dijo, había alguien que no quería entrometerse, pero preguntaba si podía dejarme algo. Supe inmediatamente quién era. «Amanda está aquí», dije. Jessica asintió. «Parece diferente, mejor, quizá», dijo. «Entenderá que no quieras verla». Miré a mi nieta, esa joven extraordinaria que había estado a mi lado cuando su propia madre me traicionó. «¿Qué crees que debería hacer?» «Es decisión tuya, abuela», respondió con una sabiduría impropia de su edad. Por mi parte, he empezado a leer las cartas que me envía. Son sinceras, como ella nunca lo fue. Lo pensé. Durante los últimos 3 meses, Amanda había escrito cada semana como parte de su terapia. Había leído algunas cartas y dejado otras sin abrir. Las que había leído mostraban una dolorosa conciencia de sí misma y un arrepentimiento sincero, muy diferente de las disculpas manipuladoras del pasado. Decidí hablar con ella brevemente, pero sin alejarme. Jessica me apretó la mano. Amanda estaba sentada en los escalones de la entrada, con una pequeña bolsa de regalo a su lado. Al oír la puerta, se levantó rápidamente, con la incertidumbre reflejada en su rostro. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo en voz baja. «No me quedaré. Solo quería dejarte esto». La observé. Las costosas mechas de su cabello habían desaparecido y la ropa de diseño había sido sustituida por un atuendo sencillo y modesto. Pero el cambio más llamativo estaba en sus ojos. La frialdad calculadora había sido sustituida por algo más vulnerable, más humano. «Gracias», respondí. Al aceptar la bolsa, vi que dentro había un diario encuadernado a mano con flores prensadas en la portada. «Lo hice en mi grupo de terapia», explicó con torpeza. «Las flores son de la ruta de senderismo favorita de papá. Ahora voy allí a veces para pensar en él, en las decisiones que tomé». Recorrí con la yema del dedo las delicadas violetas prensadas. «Es precioso». «Gracias». Se produjo un silencio incómodo entre nosotros, con tanto sin decir, tanto daño hecho. «Tus cartas», dije finalmente. «He leído algunas». La esperanza se reflejó en su rostro. «Son ciertas, todas ellas. La terapia es difícil, enfrentarme a mí misma, a lo que me he convertido,
a lo que te hice a ti y a papá. Asentí con la cabeza, reconociendo eso, sin ofrecerle absolución. Richard, el divorcio se hizo definitivo el mes pasado. Está cumpliendo horas de servicio comunitario en el hospital donde trataron a papá. Bajó la mirada. He aprendido a valerme por mí misma. El trabajo en la universidad comunitaria es honesto. Mi apartamento es pequeño, pero es mío. Sin atajos, sin manipulaciones. Me alegro de oírlo. Otro silencio. Amanda miró hacia la puesta de sol que mencionó Jessica. Walter ha sido un buen amigo para ti. Me alegro de que no estés solo. Ahora es más que un amigo, respondí. Ella asintió. Te mereces ser feliz, mamá. Después de todo, te lo mereces más que nadie. Por primera vez, no percibí ningún tono manipulador en sus palabras, solo la simple y dolorosa verdad. Tengo que irme, dijo, volviéndose hacia los escalones. Gracias por venir a verme, Amanda, le dije cuando llegó al último escalón. Se volvió, con expresión cautelosa. ¿Te gustaría quedarte, solo para comer un trozo de tarta? La sorpresa se reflejó en su rostro, seguida de una cautelosa gratitud. ¿Estás seguro? No quiero arruinarte el día. Solo es tarta. Respondí, con cuidado de no dar a entender que la perdonaba. Todavía no. Pero quizá era un pequeño paso. Dentro, la fiesta continuaba. Walter arqueó una ceja cuando Amanda me siguió, pero apoyó mi decisión con una sonrisa amable. Jessica apretó el hombro de su madre con torpeza. Tyler observaba desde el otro lado de la habitación, indeciso, pero curioso. A medida que avanzaba la noche, los invitados se marcharon con cálidos abrazos y promesas de volver pronto. Amanda se fue después de tomar un solo trozo de tarta, comprendiendo los límites y respetando el frágil comienzo. Más tarde, Walter y yo nos sentamos en el columpio del porche, observando las luciérnagas que se elevaban desde el jardín. ¿Estás bien?, me preguntó, rodeándome con el brazo. La presencia de Amanda había sido inesperada. Consideré la pregunta con cuidado. Creo que sí. No estoy curada, ni reconciliada, pero estoy abierta a la posibilidad de que las personas puedan cambiar, de que las relaciones dañadas puedan reconstruirse algún día, aunque nunca vuelvan a ser iguales. Eso es un regalo de cumpleaños en sí mismo. Él observó. La capacidad de mantener la mente abierta es un regalo, dijo, rodeándome con el brazo. La presencia de Amanda era inesperada. Consideré cuidadosamente la pregunta. Creo que sí. No estoy curada, ni reconciliada, pero estoy abierta a la posibilidad de que las personas puedan cambiar, de que las relaciones dañadas puedan reconstruirse algún día, aunque nunca vuelvan a ser iguales. Eso es un regalo de cumpleaños en sí mismo. Él observó. La capacidad de mantener el corazón abierto después de todo. Me recosté contra él, mirando las estrellas que aparecían. La mayor victoria no fue el juicio, dije pensativa. Fue encontrarme a mí misma de nuevo, a la mujer que existía antes de todo el gaslighting y la manipulación, antes de empezar a creer sus mentiras sobre quién era yo. Walter me apretó la mano. Ella siempre estuvo ahí, esperando la oportunidad de resurgir. Mientras la noche se instalaba a nuestro alrededor, reflexioné sobre mi extraordinario viaje. De prisionera en un sótano a recuperar mi hogar, de víctima de la manipulación a defensora de los derechos de las personas mayores, de creer que era impotente a descubrir mi propio poder, y, quizás lo más importante, de verme a través de la lente distorsionada de los demás a definirme en mis propios términos. Compleja, imperfecta, resistente, y en última instancia,
inquebrantable. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.